La Biblia nos cuenta historias de personajes célebres que inspiraron generaciones. Entre ellos, David es uno de los más conocidos. Un hombre que, a pesar de sus errores, es recordado como el hombre conforme al corazón de Dios. Conocemos a David como el rey fuerte y valeroso, el guerrero que derrotó a Goliat, el poeta que escribió muchos de los salmos. Sin embargo, su historia personal y familiar está llena de episodios complicados y dolorosos. Antes de seguir, te invito a pensar en esta pregunta. ¿Sabías que David tuvo una hija y que su vida estuvo marcada por un dolor indescriptible? ¿Alguna vez te has sentido traicionado o has vivido una situación de injusticia dentro de tu propia familia? Escucha esta historia. Ana era una joven de una familia muy unida que vivía en una pequeña ciudad. Con apenas 17 años, fue víctima de un abuso por parte de alguien en quien su familia confiaba. La experiencia fue devastadora, dejándola con sentimientos de vergüenza, miedo y soledad. Al principio, Ana mantuvo en secreto lo que le había pasado. Tenía miedo de que su familia no le creyera o de que la culpa recayera sobre ella. Después de unos meses de silencio, decidió armarse de valor y contarle a su madre. Aunque la madre de Ana la escuchó con lágrimas en los ojos y la abrazó, le pidió que no hablara del tema con nadie más para evitar problemas y no arruinar la reputación de la familia. Sin apoyo ni justicia, Ana sintió que su voz y su dignidad habían sido anuladas una vez más. Su madre, al no actuar por proteger la imagen de la familia, terminó causándole a Ana una herida aún más profunda, dejándola sola en su dolor. Sin embargo, un día Ana conoció a una terapeuta en una charla en su escuela, quien hablaba de cómo sanar el trauma y el poder del perdón. Ana se acercó a ella al final del evento, y aunque le costó, comenzó a contar su historia. La terapeuta le explicó que, aunque ella había sido una víctima, podía encontrar sanación y recuperar su vida. Le ofreció apoyo, y la conectó con un grupo de mujeres que habían pasado por experiencias similares. A medida que compartía su historia, Ana comenzó a sentirse liberada. Se dio cuenta de que no estaba sola y que había personas que entendían su dolor. Con el tiempo, se convirtió en una defensora de los derechos de las víctimas, ayudando a otras personas a superar el trauma y a encontrar justicia. Su historia de sufrimiento se transformó en una misión de esperanza para muchas personas. Aunque fue un proceso largo y difícil, Ana logró perdonar a su madre, entendiendo que su silencio fue resultado del miedo y la ignorancia, no de la falta de amor. Comencemos. La trágica historia de Tamar. La historia de Tamar es una de las más desgarradoras y difíciles de leer en la Biblia. Ella es mencionada en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 13, donde se narra un episodio que afectó profundamente no solo su vida, sino también la de toda la familia real de David. Tamar era hija de David y hermana de Absalón. Ella era conocida por su belleza y pureza, características que, lamentablemente, atrajeron la atención indebida de su medio hermano Amnón. Amnón y su obsesión peligrosa. Amnón, otro de los hijos de David, se obsesionó de manera insana con Tamar. Esta obsesión se convirtió en una fuerza destructiva en su vida, a tal punto que perdió el control sobre sí mismo. La Biblia describe que Amnón llegó a enfermarse de ansiedad y frustración, ya que sabía que lo que sentía por Tamar estaba fuera de los límites. Sin embargo, su amigo Jonadab, al ver el estado de Amnón, le propuso un plan para acercarse a Tamar y engañarla. La trampa de Jonadab y el abuso de Amnón. Guiado por el consejo perverso de Jonadab, Amnón finge estar enfermo y le pide a su padre, el rey David, que envíe a Tamar para cuidarlo. David, sin sospechar nada, envía a Tamar a cumplir con el pedido de su medio hermano. Cuando ella llega, Amnón aprovecha la situación para llevar a cabo su terrible plan. Tamar intenta resistirse, recordándole las consecuencias de su acción, tanto para él como para ella, y suplicándole que no cometa esa atrocidad. Sin embargo, Amnón no escucha sus súplicas y termina abusando de ella. La soledad de Tamar y su dolor. Después del ataque, el desprecio de Amnón hacia Tamar es instantáneo y cruel. La echa de su presencia con un odio que resulta casi incomprensible, especialmente después de haber insistido tanto en tenerla cerca. Tamar queda devastada, marcada por una vergüenza y un dolor que la sociedad de su tiempo intensifica, ya que, en aquel entonces,
Su situación la colocaba en una posición vulnerable y sin esperanza de un futuro digno. Vestida con cenizas y con sus vestiduras desgarradas, Tamar se va a la casa de su hermano Absalón, quien la recibe, y, con palabras de consuelo, la invita a vivir con él. A partir de ese momento, Tamar queda en silencio, y la Biblia la describe como una mujer desolada. El impacto en la familia y el reino. Este episodio no solo afecta profundamente a Tamar, sino que desata una serie de eventos que fracturan a la familia de David. David, aunque se enfurece al enterarse de lo sucedido, no toma medidas contundentes contra Amnón, lo que genera resentimientos y tensión en su familia. Absalón, el hermano de Tamar, queda profundamente afectado por lo sucedido, y 2 años después, decide tomar venganza por su propia mano, lo que genera una cadena de conflictos y rebelión que impactan al reino. El silencio y la reacción de David. La reacción de David al enterarse de lo que Amnón le hizo a Tamar es uno de los aspectos más intrigantes y desconcertantes de esta historia. La Biblia menciona que David se enfureció al saber lo sucedido, pero no se registra ninguna acción concreta de su parte para castigar a Amnón o para hacer justicia en nombre de Tamar. Este aparente silencio de David ha sido objeto de interpretaciones y debates a lo largo de los siglos, y refleja una compleja mezcla de emociones y posibles conflictos internos. La furia sin acción de David como padre y rey. David tenía el poder y la responsabilidad de actuar para defender a Tamar y castigar a Amnón por sus actos. Sin embargo, su furia no se tradujo en ninguna consecuencia visible para Amnón. Existen muchas posibles razones para esta inacción de David, algunas de las cuales nos llevan a reflexionar sobre su propio pasado y los errores que había cometido anteriormente. David mismo había sido protagonista de episodios cuestionables, como su relación con Betsabé y el asesinato de Urías. Quizás, su culpa por estos pecados personales lo hizo sentir incapaz de juzgar a su hijo con justicia. Otra posibilidad es que, como rey, temiera las implicaciones políticas de castigar a uno de sus herederos. Sin embargo, esta inacción tuvo un alto costo para Tamar y para toda la familia. El impacto del silencio de David en Tamar. Para Tamar, el silencio de su padre probablemente fue una herida adicional. Al no tomar una posición activa, David no solo dejó a Amnón sin castigo, sino que también dejó a Tamar en una situación de desprotección y aislamiento. La falta de justicia de su propio padre reforzó en ella un sentimiento de abandono y vulnerabilidad, lo cual contribuyó a su desolación y a la vergüenza que tuvo que cargar. Este silencio de David no solo afecta a Tamar emocionalmente, sino que también envía un mensaje a los demás miembros de la familia y al reino sobre la falta de consecuencias para actos tan atroces. Al no hablar ni actuar, David dejó una brecha en la protección que Tamar merecía, y de alguna forma, legitimó el sufrimiento que ella experimentó. El resentimiento de Absalón y el inicio de una tragedia mayor. La inacción de David no solo afectó a Tamar, también encendió un resentimiento profundo en Absalón, su hermano. Absalón tomó el papel de protector de Tamar desde el momento en que ella llegó a su casa desolada. Al ver que su propio padre no hizo nada para castigar a Amnón, el resentimiento de Absalón creció, y en su corazón comenzó a formarse un deseo de venganza. Este deseo de justicia y venganza llevará a Absalón a planear el asesinato de Amnón 2 años después, desencadenando una serie de eventos que provocarán división, dolor y conflicto en la familia real. La decisión de David de no actuar fue, en cierto sentido, el detonante de esta tragedia mayor, ya que el resentimiento y la falta de justicia se acumulaban en el corazón de Absalón, sin nadie que interviniera para calmar la situación o restaurar el equilibrio. La venganza de Absalón y sus consecuencias, la falta de justicia para Tamar, dejó una herida profunda en su hermano Absalón. Al ver que su propio padre, el rey David, no tomó ninguna medida contra Amnón, Absalón empezó a concebir en secreto un plan de venganza. Este deseo de hacer justicia por su hermana se convirtió en una obsesión que finalmente lo llevaría a actos extremos y provocaría una cadena de consecuencias devastadoras, no solo para él y su familia, sino para el reino de Israel.
El resentimiento silencioso de Absalón acogió a Tamar en su hogar tras el abuso que sufrió, convirtiéndose en su protector y su consuelo. Durante 2 años, Absalón guardó silencio y ocultó sus verdaderos sentimientos, pero en su corazón albergaba una ira creciente y un profundo resentimiento hacia Amnón. Cada día que pasaba sin que David tomara medidas, aumentaba su rencor y su deseo de venganza. Este silencio de Absalón, aunque aparente, era una calma tensa que anticipaba una tormenta. El plan de Absalón y el asesinato de Amnón. Finalmente, después de 2 años, Absalón decidió tomar la justicia en sus propias manos. Organizó una fiesta en Baal Hazor e invitó a todos los hijos del rey, incluyendo a Amnón. Durante el banquete, cuando Amnón estaba desprevenido, Absalón ordenó a sus sirvientes que lo mataran. Este acto fue una respuesta directa al abuso de Tamar y a la falta de acción de David. Con el asesinato de Amnón, Absalón no solo buscó vengar a su hermana, sino también restaurar lo que él percibía como justicia. Sin embargo, este acto de venganza tuvo un alto precio. Aunque Absalón sentía que había hecho lo correcto, el asesinato de su hermano desató el caos en la familia real. Absalón huyó a la ciudad de Jesús, donde vivió en exilio durante 3 años, separado de su padre y del reino. Este exilio marcó el inicio de una fractura irreparable entre David y Absalón, la reconciliación fallida entre David y Absalón. Después de 3 años en Jesús, David permitió que Absalón regresara a Jerusalén, aunque no le permitió ver su rostro. Durante 2 años más, Absalón vivió en la misma ciudad que su padre, pero sin ningún contacto directo con él. Este distanciamiento fue una herida que nunca sanó, y que aumentó aún más la ira y el resentimiento de Absalón. Finalmente, Absalón logró ver a David, y se reconciliaron superficialmente. Sin embargo, la relación entre padre e hijo ya estaba irremediablemente rota. El resentimiento y la desconfianza seguían presentes, y el daño emocional que ambos habían acumulado a lo largo de los años era demasiado profundo como para ser reparado con un simple encuentro. La rebelión de Absalón contra David. El resentimiento de Absalón hacia su padre no solo estaba motivado por la falta de justicia para Tamar, sino también por la percepción de que David no era un líder digno. Lleno de ambición y desilusionado con la falta de justicia en el reino, Absalón comenzó a ganarse el favor del pueblo, presentándose como un líder más justo y cercano que su padre. Este creciente apoyo popular llevó a Absalón a organizar una rebelión contra David, buscando arrebatarle el trono. La rebelión de Absalón culminó en una guerra civil entre padre e hijo, en la cual ambos lados sufrieron grandes pérdidas. Finalmente, en la batalla de Efraín, Absalón fue derrotado y perdió la vida, dejando a David en un profundo dolor y remordimiento. Las consecuencias para el reino y la familia real, la venganza de Absalón y su rebelión, no solo afectaron a él y a David, sino que también tuvieron un impacto devastador en la estabilidad del reino de Israel. La guerra civil dividió al pueblo y debilitó la autoridad de David como rey. Los actos de venganza y rebelión de Absalón dejaron cicatrices profundas en el linaje de David y sembraron una herencia de dolor y conflicto en la familia real. La tragedia de Tamar se convirtió en el desencadenante de una cadena de violencia, dolor y pérdida que afectaría al reino de Israel por generaciones. La falta de justicia para Tamar, la venganza de Absalón y la inacción de David crearon un ciclo de destrucción que nunca pudo revertirse completamente. La historia de Absalón es un recordatorio poderoso de cómo el rencor y la falta de perdón pueden llevar a decisiones fatales. La venganza que Absalón buscó para hacer justicia a su hermana terminó llevándolo a la muerte y causando un sufrimiento incalculable a su familia y al reino entero. Esta historia nos muestra la importancia de buscar justicia de la manera correcta y de no dejar que el odio y la amargura dominen nuestras acciones. Reflexiones y enseñanzas de la historia de Tamar. La historia de Tamar, aunque trágica y dolorosa, está llena de enseñanzas profundas que nos invitan a reflexionar sobre temas como la justicia, el perdón, el silencio frente a la injusticia y las consecuencias de la falta de acción. A través de este episodio en la Biblia, encontramos lecciones sobre el valor de proteger a los vulnerables, el impacto de las decisiones
y el peligro de permitir que el odio y el resentimiento tomen el control. La importancia de la justicia y la protección de los vulnerables. Una de las lecciones más evidentes en esta historia es la necesidad de proteger y hacer justicia a aquellos que han sido dañados, especialmente a los más vulnerables. Tamar fue una víctima inocente, y su sufrimiento se agravó por la falta de acción de su propio padre, el rey David, quien tenía el poder de protegerla y castigar al culpable. La pasividad de David nos recuerda el papel crucial que desempeñan los líderes y las figuras de autoridad para hacer justicia y brindar apoyo a quienes más lo necesitan. En un contexto más amplio, esta historia nos invita a cuestionarnos sobre cómo reaccionamos cuando presenciamos injusticias en nuestra vida cotidiana. ¿Optamos por el silencio o tomamos una posición activa para defender a quienes no pueden defenderse por sí mismos? La historia de Tamar nos recuerda que la falta de justicia no solo afecta a la víctima, sino que también desencadena una cadena de dolor y resentimiento que puede afectar a toda la comunidad. El poder destructivo del resentimiento y la venganza. El relato de Tamar y la venganza de Absalón subrayan el peligro de permitir que el resentimiento y la venganza dominen nuestras acciones. Aunque Absalón buscó hacer justicia para su hermana, su enfoque en la venganza lo llevó a decisiones extremas que terminaron destruyendo su vida y causando una guerra civil en Israel. Este episodio muestra cómo el odio y el deseo de venganza pueden convertirse en una trampa mortal que no solo destruye al que la persigue, sino también a su entorno. En nuestras propias vidas, el rencor y la venganza son fuerzas que, si no son controladas, pueden hacernos perder el camino. En lugar de buscar justicia de manera destructiva, esta historia nos llama a encontrar formas de sanación y reconciliación que no perpetúen el dolor y el odio. Nos enseña que el perdón y la justicia, cuando se buscan correctamente, pueden abrir la puerta a la paz y la restauración. La responsabilidad de los padres y líderes en momentos de crisis. David, como padre y rey, tenía una gran responsabilidad en este momento de crisis, y su falta de acción tuvo graves consecuencias. Esta historia muestra la importancia de que los padres y líderes no permanezcan en silencio frente a la injusticia, especialmente cuando ésta afecta a sus propios hijos o miembros de su comunidad. La pasividad de David no solo permitió que Amnón escapara sin castigo, sino que también causó que Tamar se sintiera abandonada y desprotegida, y dejó a Absalón lleno de rencor y deseos de venganza. En nuestras vidas, la historia de David y Tamar nos llama a ser padres y líderes, que responden a las necesidades de quienes dependen de nosotros, que actúan con justicia y compasión, y que no permiten que el miedo o la inacción perpetúen el sufrimiento. Nos recuerda la importancia de ser un apoyo activo y protector para nuestras familias y comunidades en los momentos más difíciles. El impacto duradero del silencio frente al sufrimiento. Otro aspecto relevante en la historia de Tamar es el impacto que tuvo el silencio de David y de quienes rodeaban a Tamar. El silencio frente al sufrimiento y la injusticia solo incrementó el dolor de Tamar y permitió que el mal siguiera creciendo sin control. Al no recibir apoyo ni justicia, Tamar quedó desolada, como lo describe la Biblia, una palabra que refleja el vacío y el abandono que sentía. Esta historia nos llama a no ser indiferentes ante el sufrimiento de los demás. Nos invita a escuchar, a empatizar y a ser agentes de cambio, para que quienes han sufrido encuentren apoyo y restauración, en lugar de desolación y abandono. En la vida diaria, este llamado a romper el silencio puede significar hablar en defensa de alguien, brindar apoyo emocional o tomar medidas que hagan justicia para quienes han sido heridos. El valor de la sanación y la reconciliación. Aunque la historia de Tamar termina en una tragedia para toda la familia de David, esta narrativa también nos deja una reflexión importante sobre la sanación. Si David hubiera actuado con justicia, o si Absalón hubiera buscado una forma de reconciliación en lugar de venganza, el desenlace podría haber sido distinto. Tamar, Absalón, David y el reino entero habrían tenido la oportunidad de encontrar paz y restauración en lugar de continuar en un ciclo de dolor y conflicto. Esta historia nos invita a considerar cómo podemos buscar la sanación y la reconciliación en nuestras vidas,
incluso en las situaciones más difíciles. Nos recuerda que la justicia es necesaria, pero que el perdón y la restauración también son esenciales para construir relaciones sanas y comunidades unidas. ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas a nuestra vida hoy? La historia de Tamar, Absalón y David no es solo un relato de injusticia y dolor en el pasado. También contiene valiosas enseñanzas que podemos aplicar en nuestra vida actual. Al observar la tragedia que sucedió en la familia de David, podemos identificar formas de actuar frente a situaciones de injusticia, abuso, resentimiento y responsabilidad familiar en nuestro entorno. Este punto invita a los espectadores a reflexionar sobre cómo pueden vivir de acuerdo con estos principios en su vida cotidiana, cultivando justicia, perdón y empatía. 1. Levantarse contra la injusticia y apoyar a los vulnerables. Uno de los mensajes más claros que nos deja esta historia es la importancia de defender a aquellos que no pueden protegerse por sí mismos. Tamar, víctima de abuso, fue ignorada y abandonada por su propio padre y por su entorno. Su dolor se multiplicó debido a la falta de justicia y el silencio de aquellos que tenían el poder de protegerla. En nuestra vida cotidiana, esta lección nos impulsa a ser defensores de la justicia, especialmente para los más vulnerables. Tal vez podamos estar atentos y ayudar a alguien que esté pasando por una situación de abuso, acoso o injusticia. Esto puede significar levantar la voz en el trabajo, en la escuela o incluso en la familia, para que quienes sufren no se sientan solos o desamparados. Al romper el silencio y apoyar a quienes necesitan ayuda, nos convertimos en agentes de cambio positivo. Segundo, evitar el rencor y buscar maneras de perdonar. La historia de Absalón nos enseña el poder destructivo del rencor y la venganza. Su deseo de hacer justicia para Tamar fue justo, pero su decisión de tomar la justicia en sus propias manos y buscar venganza llevó a una cadena de dolor, destrucción y muerte. Este ejemplo nos recuerda que, aunque el resentimiento puede ser comprensible, aferrarse a él nos envenena y puede llevarnos a decisiones equivocadas. En nuestras vidas, es común sentir resentimiento hacia quienes nos han lastimado o han dañado a nuestros seres queridos. Sin embargo, este resentimiento puede consumirnos y alejarnos de la paz y la felicidad. Aplicar esta enseñanza significa aprender a liberar el rencor y, si es posible, perdonar. El perdón no necesariamente significa olvidar, sino dejar de cargar con el peso del odio, liberándonos para avanzar hacia la sanación. Cuando elegimos el perdón sobre la venganza, damos un paso hacia una vida más plena y libre de conflictos internos. Tercero, asumir nuestras responsabilidades como padres y líderes. David, como padre y rey, tenía la responsabilidad de hacer justicia y brindar apoyo a sus hijos, pero en esta historia lo vemos actuando con una pasividad que trajo consecuencias devastadoras. Esta falta de acción nos invita a reflexionar sobre el papel fundamental que juegan los padres y los líderes al enfrentar momentos de crisis. Ser una figura de autoridad implica no solo tener el poder de tomar decisiones, sino también la obligación de proteger y guiar con justicia y amor. En nuestras vidas, esta lección nos recuerda que como padres, líderes o figuras de autoridad, tenemos la responsabilidad de apoyar a quienes dependen de nosotros y de actuar con justicia. Cuando evitamos nuestras responsabilidades o nos quedamos en silencio ante situaciones difíciles, podemos estar permitiendo que el sufrimiento y el conflicto crezcan. Aplicar esta enseñanza significa ser conscientes de nuestra influencia y comprometernos a actuar de manera justa, proteger a nuestros seres queridos y tomar decisiones que reflejen nuestros valores. Cuarta, sanar y ayudar a sanar a otros. El dolor y la desolación de Tamar, así como el resentimiento de Absalón, son ejemplos claros de cómo el sufrimiento no resuelto puede marcar profundamente la vida de una persona. Esta historia nos muestra la importancia de encontrar maneras de sanar y ayudar a otros a sanar. Cuando ignoramos el dolor o lo ocultamos, como lo hizo Tamar, este puede llevarnos a un estado de desolación o abandono emocional. En nuestras vidas, aplicar esta enseñanza implica no solo buscar nuestra propia sanación, sino también brindar apoyo a quienes están pasando por momentos de dolor o trauma. Podemos ayudar a otros escuchándolos, mostrándoles empatía y ofreciéndoles nuestro apoyo.
Además, buscar ayuda profesional, espiritual o de personas de confianza puede ser un paso importante hacia la sanación. Al hacer esto, nos convertimos en agentes de restauración, brindando esperanza y amor en medio de la oscuridad. 5. Reconocer el impacto de nuestras decisiones en los demás. La historia de Tamar, Absalón y David es un ejemplo poderoso de cómo nuestras decisiones pueden afectar profundamente a quienes nos rodean. La inacción de David, el resentimiento de Absalón y la venganza que siguió no solo afectaron a ellos mismos, sino que también tuvieron un impacto devastador en toda la familia real y en el reino de Israel. Este ciclo de dolor y conflicto comenzó con una decisión y continuó afectando a todos en su entorno. Aplicar esta enseñanza a nuestra vida significa ser conscientes de que nuestras acciones y decisiones tienen consecuencias en las personas que amamos y en nuestra comunidad. Actuar con responsabilidad, considerando el impacto de nuestros actos, puede evitar mucho sufrimiento innecesario. Esto puede significar tomar decisiones con empatía, actuar con integridad y buscar el bienestar de todos, no solo el propio. Recordar esta lección nos invita a vivir de una manera que promueva la paz y la armonía en nuestras relaciones. 6. Encontrar esperanza y propósito en medio del sufrimiento. Finalmente, la historia de Tamar nos recuerda que, aunque el sufrimiento es una realidad dolorosa, siempre existe la posibilidad de encontrar un propósito y una lección en medio de él. Aunque Tamar fue una víctima de gran injusticia, su historia ha llegado a ser un poderoso recordatorio de la importancia de la justicia, la empatía y el perdón. Su vida, aunque marcada por el dolor, ha inspirado a muchos a reflexionar y a tomar acción en situaciones similares. En nuestras vidas, esto significa que podemos encontrar esperanza y propósito, incluso en nuestros momentos más oscuros. Aunque el dolor puede parecer abrumador, muchas veces nuestras experiencias difíciles pueden ser el impulso para ayudar a otros, para crecer y para convertirnos en personas más compasivas y fuertes. Aplicar esta enseñanza nos invita a ver el sufrimiento no solo como una pérdida, sino como una oportunidad de encontrar significado y de usar nuestras experiencias para el bien de los demás. Gracias por ver el video. Hasta la próxima, guerreros del pavimento.